compañeros, vamos a iniciar la cuarta sesión de seminario intensivo que tenemos con el doctor Jorge Veraza, que lleva como temática central la construcción del sentido común, las representaciones sociales y la cultura. Como siempre, le recordamos el ambiente o la intencionalidad tanto de este seminario intensivo como del seminario permanente de formación teórica, de preguntar cualquier duda, por simple o por sencilla que pueda parecerles a ustedes, a quien esté exponiendo, en la idea de tener mayor claridad, y es importante que compartan su duda, porque esa duda es muy probable que varios que estamos aquí también la tengamos o se nos haya pasado, y nos ayuda a todos, y también le permite al doctor como profundizar en aspectos que no han quedado demasiado claros. Pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor y vamos a iniciar. Bueno, pues gusto de estar otra vez con ustedes. Vamos a proseguir y vamos a entrar a un nuevo tema. Hemos estado viendo en los 2 días que tenemos platicando, hemos estado viendo en primer lugar un mapa de la conciencia social, de todo lo que en la sociedad se piensa, desde el sentido común hasta la filosofía, como la forma más elaborada de pensamiento, pasando por las ideologías de clase, la conciencia de clase proletaria, la religión, el arte, las ciencias naturales y sociales, etc. Diversas formas entonces de conciencia social. Luego intentamos captar a este conjunto de la conciencia social según los conceptos el concepto de cultura, pero observamos 2 versiones del mismo. Una cultura en un sentido amplio, como totalidad orgánica de la sociedad, o la sociedad como totalidad orgánica, no solo como economía, como política, como un conjunto de ideas, como distintas mentalidades, distintas formas de relación sexual, doméstica, etc. La cultura como un todo orgánico, y también en otra versión que es la cultura en oposición a la política, a la economía y a la dimensión social. Y pudimos entonces establecer la reconstrucción de los conceptos de base y sobreestructura propuestos por Marx, precisamente para reconocer la especificidad, la individualidad y repetibilidad de un tipo de sociedad frente a otro, porque sirven para establecer tanto la condición básica como la condición suficiente, o que especifique el modo de ser de una sociedad, de una cultura, de una época. Bien, observando este panorama, tanto de la sociedad como un todo, como cultura, como específicamente de la conciencia social de la sociedad, pudimos captar el lugar estratégico del sentido común.
Se trata de la conciencia práctica de la sociedad, esa forma de pensamiento que está integrada en la base necesaria para la reproducción vital de la sociedad. De suerte que todas las demás formas de conciencia social, las ideologías de clase, la conciencia proletaria, las ciencias naturales, las ciencias sociales, los diversos discursos que se generan por las distintas formas de arte, la religión, la filosofía y cualquier otro discurso particular que tengamos enfrente, derivan, son desarrollos, reelaboraciones del primer discurso, la primera forma de conciencia social, que es el sentido común. Así que tiene estas implicaciones para el resto de toda la conciencia social. Bueno, vamos a ver ahora el papel, la función del sentido común específica y un poco enfocándolo de otra manera. Vean ustedes, tendríamos por un lado un discurso, un pensamiento como el de la ideología dominante. En el caso de la sociedad capitalista contemporánea se trata de la burguesía y especialmente de la burguesía industrial. ¿Qué tipo de sensibilidad tiene esta clase? ¿Qué tipo de pensamiento desarrolla? Bueno, su conciencia de clase, su ideología, la ideología que le corresponde, pues es una elaboración de sus propios intereses de clase, de su posición de clase en la sociedad, su papel dominante, el hecho de que basa su vida, su riqueza en la explotación de la clase obrera. Así es que el interés de la clase dominante es explotar a la clase obrera, explotarle plusvalor, obtener una ganancia de esta explotación en primer lugar. Y en segundo lugar, su interés es acrecentar lo más posible esa ganancia. Y todavía en tercer lugar, lo que le interesa es buscar la manera de garantizar la explotación de plusvalor en la mayor medida posible, ¿no? Explotar, obtener la ganancia, 2, acrecentarla, 3, garantizarla. Estos son los puntos decisivos de sus ideas. La burguesía como clase dominante puede hablar acerca del cielo, acerca de la tierra, acerca de la naturaleza, acerca del arte, acerca de las otras clases, acerca de una idea sobre la familia. Cualquier tema que toque siempre lo enfocará teniendo en cuenta estas tres principales ideas. Por supuesto, cuando habla de economía, de la base material de la sociedad, pues inmediatamente hace valer estas tres ideas, ¿va? Lo importante es la ganancia. Qué mala suerte que unos no la obtengan, otros tienen suerte, ¿va? Es una manera de justificar el hecho de la ganancia sin decir que hay una explotación, sin reconocerlo. Este es el tipo de ideas que va a proponer la burguesía, unas más burdas, otras cada vez más elaboradas, pero siempre conteniendo estos tres nortes, vamos a decir. Mientras que la conciencia de la clase proletaria, pues es otro tipo de sensibilidad y otro tipo de conciencia. Se encuentra explotada en el proceso de producción. Su primer interés es, pues, que no me exploten. Su segundo interés es, bueno, si me van a explotar,
pues que me exploten menos, que dure menos la jornada, que me paguen un poco más. Y bueno, esta clase puede pensar cualquier cosa acerca del cielo, acerca de la tierra, acerca de la familia, acerca de cualquier tópico. Y siempre tratará de hacer valer en medio del tema alguna de estas ideas que forman su principio, son su interés de clase y constituyen la esencia o el núcleo de su conciencia de clase. Vean ustedes aquí hay un problema, porque una clase, la dominante, tiene una perspectiva y una sensibilidad que apunta, que tiene una dirección, que tiene un sentido X, mientras que la otra clase tiene una conciencia y una sensibilidad cuyo sentido es opuesto. Así que pues no habría modo de entenderse. Tenemos el castellano como un lenguaje que permitiría la comunicación, pero con unas personas, una tiene el cerebro volteado para allá y la otra para otro lado. Entonces, aunque el castellano serviría de un medio de comunicación posible para estas personas, la comunicación se cortaría a las 3 palabras. Ese es el problema. Además, no habría manera de entenderse. Tú dices negro, pues yo digo blanco. Ah, tú dices blanco, pues yo digo negro. Entonces, tendríamos una imposibilidad comunicativa al interior de la sociedad. Justamente porque la ideología de la clase dominante y la conciencia de la clase proletaria son de dos clases opuestas. Para cada una la vida es algo muy diferente. Pero es de ahí que tenemos el sentido común. Hay otra dimensión de la conciencia social que no solamente son las ideologías de las clases y la conciencia de la clase proletaria, sino que existe una conciencia común, un sentir común, una serie de significados comunes entre todos los miembros de la sociedad, no importa de qué clase sean, o no importa que hayan desarrollado mayormente un discurso religioso, o un discurso científico, o un discurso filosófico o artístico. Y bueno, muchas veces uno no tiene la formación artística, uno no entiende de arte. Por ejemplo, pero si solamente me hablan en el lenguaje especializado, pero hay modo de que yo también entienda de arte, porque hay un medio, un terreno significativo que es el sentido común que me permite participar de los pensamientos y sentimientos de los otros individuos de la sociedad, hasta el punto de toparme con su lenguaje especializado y a partir de ciertas traducciones, etc., luego ya me muevo en ese lenguaje y ya entiendo de filosofía, o ya entiendo de ciencia natural, de biología, etc. Las fórmulas matemáticas, etc., pues no son cosas que hay en el sentido común, pero me explican la fórmula matemática, me la explican con palabras de sentido común y luego hacen intervenir una terminología precisa. ¿Va? Así que el sentido común cumple esa función de cohesionar la comunicación
de una sociedad de tipo antagónico. En primer lugar, de una sociedad pulverizada en individuos propietarios privados. En segundo lugar, una sociedad que está estructurada a partir de la división del trabajo. Así que unos seres humanos pues saben de carpintería y otros tienen una licenciatura en Derecho y otros son plomeros y otros son médicos cirujanos y así seguido. La división del trabajo hace que tú te conozcas un campo y conozcas la terminología de ese campo, pero no la del otro. Así que eso también establece una situación de relativa incomunicación entre las personas. Pero adicionalmente, es una sociedad dividida en clases opuestas que se contradicen, con sentidos de la vida opuestos. Así es que esta es la mayor crisis comunicativa que está viviendo continuamente la sociedad. No podría entenderse nada. De alguna manera, la visión de la Biblia acerca de la Torre de Babel, allí donde se confundieron todas las lenguas, pues es un mito que hace alusión, sin embargo, a una realidad ya en curso desde época tan antigua, a esta condición de la sociedad dividiéndose el trabajo y dividiéndose en clases y que ya no logran entenderse los seres humanos. Aunque todos hablen arameo o alguna de las persa o cualquiera de las lenguas antiguas, igual que nosotros hablamos castellano, pero la sociedad se encuentra dividida en múltiples individuos, atomizada, dividida en el trabajo y dividida y confrontada en clases sociales, una dominante y otra dominada, etc. Pero es posible, sin embargo, la comunicación, aunque existe esta crisis social y esta crisis comunicacional, es posible porque existe un sentido. Vean ustedes cuán importante es la reflexión sobre este tipo de conciencia social. Es la más básica, hay otros más elaborados, serían más importantes, sí, pero este es el que permite que todo el mundo se cohesione y se entienda, más o menos se entienda, e incluso se malentienda y se bronquee con el otro, pero se bronquea sobre significados de los cuales participan ambos. Bien, entonces ya notamos la importancia del sentido común, mayormente en una sociedad dividida en clases. En un libro que se llama La ideología alemana, Marx escribió una frase que se ha vuelto más o menos célebre, es bastante conocida, que dice: la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. O sea, el conjunto de ideas que prevalecen en una época determinada son las ideas que la clase dominante de esa sociedad va imponiendo. O sea que una clase dominante, además de tener los medios de producción de la riqueza material, y por tenerlos, puede hacer que su discurso, su visión del mundo, permee al resto de clases, al resto de individuos integrantes de la sociedad. Hubo quien interpretó este planteamiento por demás interesante, denunciativo de cómo la conciencia social se encuentra deformada y puesta al servicio de la clase que domina. Así es que es una apreciación sociológica importante teóricamente y también una denuncia política importante. Hubo quien malinterpretó esta idea pensando que pues solamente había la ideología de la clase dominante en distintas versiones, más o menos deformadas,
la ideología de la clase burguesa, pero en una interpretación campesina, o en una interpretación proletaria, o en una interpretación por el sacerdote, o en una interpretación por el filósofo. Entonces, nada más falso, ¿no? Eso sería reducir toda la conciencia social a la ideología dominante. Y nosotros ahorita acabamos de platicar de una realidad muy distinta, de un mosaico complejo de discursos al interior de los cuales se distingue perfectamente la ideología de la clase dominante y de otras clases y la conciencia de clase proletaria, se distinguen entre sí y todas ellas se distinguen muy francamente del sentido común. Las ideologías y la conciencia de clase proletaria se contraponen, no podrían comunicarse, mientras que el sentido común permite una comunicación. Esta idea de Marx hay que entenderla de otro modo. Está aludiendo a que preexisten una serie de ideas en una sociedad que le permiten comunicarse. La alusión es a una especie de sentido común, no está usando la palabra, dice la ideología de una sociedad, el conjunto de ideas de una sociedad, la conciencia social de una sociedad tiene la marca de la ideología de la clase dominante. Así es que está distinguiendo claramente un plano de comunicación de un plano de ideas que dominan, vamos a decir, al sentido común. Como si dijéramos, la clase burguesa está muy interesada continuamente en influir al sentido común, lo cual es cierto. Por ejemplo, a través de los medios de comunicación, en la televisión, etcétera, pues muchos aspectos del discurso de la clase dominante aparecen en una telenovela. Y esta telenovela la ve distintas personas del pueblo. Entonces ocurren una serie de diálogos en términos de sentido común, pero algunas veces en los diálogos no hay ideas de sentido común, sino hay ideas de la clase dominante. Alguna idea que justifica la ganancia, por ejemplo. Alguna idea que dice, qué mala suerte, la vida es de la suerte. Lo cual ya está justificando el que, pues, no es que te exploten, no es que por eso lo que te explotan es que no prosperas, sino tú no prosperas porque tienes mala suerte, tú no prosperas porque eres un borracho, tú no prosperas no por la razón de fondo, sino por razones aleatorias que a veces ocurren, otras veces no, y de ninguna manera tienen esa importancia. Cuando se cuelan este tipo de nociones, pues están directamente al servicio del encubrimiento y justificación de la ganancia, de la explotación cada vez mayor o de la garantía de la misma. Es decir, son trozos de ideología dominante insertos en el sentido común. ¿Se ve? Se está influenciando al sentido común, ese plano de comunicación general, a partir de un discurso con una perspectiva sesgada, particular, que en verdad no corresponde a la visión del mundo que todos deberíamos de tener por la posición que ocupamos en la sociedad, en la producción. ¿Se entiende? Entonces, más bien es así como tiene sentido esta frase de Marx, ¿no? No de que la conciencia social se reduce a ideología dominante, sino de que existe la ideología dominante y existe una conciencia social que permite la comunicación de todos, pero que la clase dominante se encarga de ir sometiendo mayor o menormente. Y bueno, ya podemos precisar el plano estratégico, porque permite la comunicación entre todos, que sería el de mayor interés para la clase dominante. El sentido común. Ganar la batalla ideológica al interior del sentido común hace que todo mundo piense orientándose hacia los intereses de la clase dominante. Si en un momento de crisis social las ideas proletarias
ganan el territorio del sentido común, evidentemente en lugar de orientarse hacia los intereses de la clase dominante, se interesan en contra de sus intereses. El territorio del sentido común entonces es decisivo en la lucha de clases. Este territorio pareciera ser un lugar neutral, no lo es. La ideología de la clase dominante, claro que no es un lugar neutral, no es ni pensamiento ni sentimiento neutral, sino un pensamiento unilateral, cercano. La conciencia de clase proletaria no es un pensamiento neutral, es un pensamiento interesado, un pensamiento que jala hacia ya no explotación, ya no propiedad privada, ya menos explotación, mayor salario, etc., ¿no? O sea, es también un pensamiento con su interés, ¿va? No es neutral. Sería crítico respecto de la forma de vida prevaleciente. Mientras que el discurso de la clase dominante sería un discurso acrítico y más aún apologético, o que hace la loa del modo de vida existente, ¿verdad? Y diríamos, como el sentido común permite la comunicación entre todas las clases y todos los individuos, aparentemente sería un discurso neutral. Y digo, no lo es. Sino que tenemos que descubrir cuál es la estructura de ese sentido común. Ya vimos su función, permite la comunicación entre todos. ¿Y cuál es su estructura? De ahí depende qué sentido tiene, si es neutral o cuál es su sentido. Bien, entonces ahora tenemos que reflexionar, bueno, ¿y cómo es que se forma un sentir común? ¿Cómo se forma un pensamiento común a todos? Husserl, filósofo, fenomenólogo, de los más importantes del siglo XX, dice: el pensamiento siempre es pensamiento de algo. Entonces, este sentido común, como forma de pensamiento, como forma de conciencia, ¿cuál es su objeto? ¿Cuál es el algo que lo llena de contenido? Se trata de los contenidos fundamentales para garantizar la reproducción de la vida diaria. Lo que se produce, lo que se consume, lo que se viste, lo que se usa, lo que se habita. Todas esas cuestiones son decisivas para el sentido común. Cómo nos llevamos con los otros, cómo sería bueno que nos lleváramos, pórtate así, no te portes de este modo, porque si te portas de este modo te van a romper la madre. O sea, todo lo necesario para la sobrevivencia y la convivencialidad más o menos pacífica o normal, para que el conjunto social se mantenga reproduciéndose vitalmente. Ese es el tipo de conocimientos que forman parte del sentido común. Es decir, el sentido común habla de todo: las estrellas, el subsuelo, los mares, los sentimientos, Dios, cualquier cosa, pero siempre en un sentido conductual, en un sentido inmediatamente práctico, referido a la utilidad, al hecho de que la vida se reproduzca, la vida de todos permanezca conservándose, reproduciéndose. Bien, entonces, vean ustedes, el sentido común se encarga sobre todo de los valores de uso, de todos aquellos bienes sociales que sirven para la satisfacción de necesidades, de las capacidades de los seres humanos a desplegar para que esos bienes los tengamos presentes,
de los instrumentos de trabajo, de la forma de relación entre los sexos, como para que se establezcan familias, se puedan reproducir y puedan echar mano de formas de convivencia y de cooperación para echar a andar el trabajo y se puedan reproducir esos bienes. En todo caso, como no somos caníbales, entonces lo más importante es los valores de uso que comemos para nuestra reproducción vital. Entonces es sobre todo de eso de lo que está tratando el sentido común. Y no solo del objeto en cuanto tal, sino del modo peculiar en que accedemos a él para garantizar nuestra vida. El sentido común está integrado o deriva su estructura de la estructura del objeto práctico que en la sociedad garantiza la reproducción continua de los individuos, para decirlo resumidamente. El objeto práctico y el modo en que yo accedo a él. En la sociedad capitalista, que es una sociedad mercantil, es una sociedad mercantil capitalista, todos los bienes, o la mayor parte de ellos, son mercancías. Yo como, ¿sí? Si primero compro frijoles, es decir, no compro directamente frijoles, sino la mercancía frijol. Yo como si compro la mercancía pan, ya se sé. Yo visto si compro la mercancía camisa. No accedo directamente a la camisa, sino para poder acceder a la camisa hay una especie de ritual, un modo peculiar de acceso a los bienes que permiten la reproducción, que consiste en que hay que sacar dinero y lo intercambio. Te doy dinero, me das camisa, muy bien, ahora sí. Este ritual, esta forma peculiar, no ocurre en toda sociedad, ni en toda convivencia humana. Pensemos en un grupo de individuos que salen a la montaña, llevan su mochila y llevan su comida y encienden un fuego, plantan una casita de campaña. Bueno, este grupo humano no intercambia entre sí mercancías, no acceden a los bienes mediante este rito de dinero, mercancía, y entonces ya puedes consumirlo. Sino, o bien, cada uno trae sus tortas en la mochila, o parte de lo que traen lo comparten. Y entonces ya pueden consumir y tener energía para subir la montaña, para jugar en el monte y luego regresar, ¿verdad? Entonces, las distintas sociedades tienen distintos modos de tener acceso a los valores de uso, a los objetos prácticos. Y el modo en que la sociedad burguesa tiene acceso a los valores de uso es este intercambio entre mercancía y dinero. Por eso es que la forma mercancía es la que le da una estructura peculiar al sentido común mercantil capitalista. Otro sentido común es el de la sociedad feudal. Otro sentido común es el que prevalecía en la época de los romanos. O en la época de los mayas, los aztecas. Prevalecía un sentido común adecuado o correspondiente al objeto práctico del cual dependía la reproducción de la vida social y al modo de acceder a él. ¿Ah? Es así como cada sentido común está arraigado históricamente. Tenemos, como decíamos en nuestra primera sesión, que los sentidos comunes
están históricamente determinados. Claro, porque este tipo de conciencia social práctica arraiga en el modo peculiar en que se producen esos objetos y en el modo peculiar en que se intercambian o que la gente tiene acceso a ellos para reproducir su vida. Según el modo de producción y el modo de vida, es el modo en que circulan los objetos y así se distribuyen y todo el mundo accede a los mismos. Y según este modo de circulación de los objetos, en nuestro caso mercancías, es que queda construida nuestra idea del mundo, nuestra idea básica del mundo, nuestra conciencia práctica, nuestro sentir común. Es de esta significación tan importante para la vida de la que depende la estructuración de nuestra conciencia históricamente determinada. No es una conciencia neutral o una conciencia natural o todos pensamos, sentimos lo mismo en cualquier época, no. Pensamos y sentimos de modo mercantil nosotros. Nuestra idea de justicia, por ejemplo, es una idea de equivalencia, claro, como el intercambio equivalente entre mercancía y dinero, de preferencia, ¿no? Porque luego pues, te intentan continuamente vender más caro la mercancía y tú intentas comprarla lo más barato que se pueda. Así es que está la puja, la negociación, ¿no? ¿Quién da más? No, pues yo te doy tanto, yo te doy tanto, yo te lo vendo a tanto, hasta que se llega a una media que tiende a la equivalencia. Pero el comprador intenta pagar por debajo del valor y el vendedor intenta vender por encima del valor, cada uno según su interés egoísta, su interés de propietario privado de esa mercancía. Como es propietario privado de esa mercancía, no la suelta sino hasta que le den el valor que él requiere. Estos intercambios económicos son decisivos para el sentido común, porque de ellos depende la sobrevivencia del conjunto poblacional. El acceso de las personas a los bienes se determina de este modo. Así que su conciencia práctica, también cuando no es de un tema económico, también queda estructurada por la forma mercancía, porque de ella depende la vida, la sobrevivencia de las personas, de la mercancía y el dinero. El dinero es una forma particular, una figura particular de mercancía. Bien, valdría la pena hacer un contraste para que se entienda bien esta idea del carácter históricamente determinado del sentido común y especialmente el sentido común mercantil capitalista como un sentido común que está estructurado por la forma mercancía. Mientras que nuestro ejemplo es el de una tribu célebre en la antropología, en la etnología, que es la tribu Kwakiutl. Esta tribu se encuentra en el noreste de Estados Unidos, noroeste de Estados Unidos, lindando con Canadá, cerca de la isla de Vancouver. Es un lugar frío, pero con mucha riqueza en bosques, en salmones, en pesca, ¿no? Tanto de caza y pesca. Bueno, aquí recuerdan ustedes los tótems. Bueno, estos grandes tótems de madera con cabezas de animal, de pico de algún ave y todo el tótem, es justamente el tipo de objetos culturales que son propios de la tribu Kwakiutl, de la que estamos hablando. Y la tribu Kwakiutl tiene una institución, una fiesta que se llama Potlatch. Y en este Potlatch, en esta festividad, ocurren
intercambios de bienes, ¿no? Estamos muy contentos, nos reunimos para una fiesta y se reúnen varias tribus de la región. Una fiesta de pueblos, vamos a decir. Y entonces, pues, hay regalos de una tribu hacia otra tribu para mostrar la buena voluntad, la alianza posible, nuestra unión. Y aquí se trata de intercambios, pero son muy curiosos. Se dice que son intercambios con usura. Significa que se trata en el intercambio de bienes, una tribu regala a la otra tribu y la otra devuelve el regalo. Hay un hecho de reciprocidad. Pero se trata de a ver quién da más. Entonces una tribu hace un regalo y la otra tribu le contesta con más. Y la otra contesta con más. Y así nos vamos. Y si llega por ahí otro jefe de tribu, también, ahí va más. Entonces, un ejemplo. Comienza la fiesta, ¿no? Comienza el potlatch, comienzan las donaciones dispendiosas, ¿no? No son donaciones mezquinas o donaciones normales, sino siempre donaciones dispendiosas. Siempre se tira la casa por la ventana, vamos a decir, ¿no? Y quien da más es quien gana. En cambio, en nuestra sociedad ocurre un poco a la inversa. Nosotros tenemos la noción de que quien da más es el que se jode. Quien da menos es el que ya ganó. ¿Sí? Y para nosotros la cosa es un intercambio equivalente. Y en cambio aquí el intercambio siempre es excesivo. Y decimos equivalente, pero en realidad para lograr la equivalencia, recuerden, dijimos que el comprador quiere pagar menos y el vendedor le sube el precio. O sea, está basada en la mezquindad. Nuestra perspectiva, lo que para nosotros es un ser humano normal, es este pobre. En cambio, en la tribu Kwakiutl, pues los seres humanos, lo que es ser humano, lo que es el sentir propio de los seres humanos, es aquel que da todo, que se entrega completo. Es otra perspectiva. Sí la llegamos a entender, ¿no? Pero, pues, como decimos, bueno, sí, pero no es eficaz para la vida, ¿no? Eso no. Es una tontería, es una soberbia, es una valentonada. De manera excepcional lo haría yo por alguien, qué sé yo, ¿no? En cambio, esta sociedad normalmente se mueve así. Tiene otro sentido común, es lo que les quiero hacer ver. Tiene un sentido común distinto, y ese sentido, ese sentir común y pensamiento común, visión de los dioses, visión del mar, visión de los animales, visión del tótem, es diferente al nuestro por el modo en que accede a los bienes. El modo en que se accede a los bienes es el potlatch. Para que se vea el extremo de este sentido diferente a nosotros, ¿no? Vamos a la ejemplificación. Un jefe de tribu ofrece 20 cobijas de lana. Es un lugar frío. Las cobijas de lana significan una riqueza muy importante. Traen varios individuos los traen y se la presentan, se la ponen a los pies al jefe de la otra tribu en tanto representante de toda su gente. Entonces el otro contesta. Hay que contestar. Y hay que contestar dando más, porque si no quedas humillado. Entonces contesta dando más. Y entonces dice, a ver, traigan las canoas.
no las cobijas. Porque con las cobijas te tapas, pero con las canoas pescas, y pescando comes y también consigues y puedes hacer muchísimas cobijas. En cambio, con las cobijas nomás son las cobijas que tienes. Entonces la canoa es un bien mucho más preciado. Entonces traigan 50 canoas, ¡pum! Ahí están. Y mientras tanto están las festividades, ¿no? Mientras tanto la gente come, se divierte, danza, baila, está el fuego, ¿no? Mientras esta puja, los sentimientos de prestigio están de por medio, ¿no? Todas las actitudes están mirando, ¿ahora qué va a hacer el otro jefe? ¿No? Y entonces el otro jefe devuelve el potlatch. Y entonces dice que traigan 50 canoas, pero que las destruyan, que las hundan ahí en el agua. Y ese es el regalo que está dando. No unas canoas que sirven, sino unas canoas que son destruidas para ti, por ti. Por ti las destruimos, para que veas cuán importante eres y que no decimos, bueno, allá quedaron las canoas y son algo útil, sino no, damos todo, aunque no sirva para nada. Lo importante no es el objeto, para nosotros lo importante es el objeto, no la persona. En cambio, así al destruir las canoas, se nota que lo importante es el jefe, no la cobija, no la canoa que me da posibilidad de ir a pescar salmón, sino que yo por ti no solamente entrego canoas que sirvan, sino incluso por ti incluso las destruyo. Ahí está mi mano. ¿Se entiende, no? En la destrucción del objeto surge la primacía del sujeto. No son los objetos los que prevalecen. Son los sujetos lo importante. Es la alianza de nuestras tribus lo que importa. No que tengamos cobijas o que tengamos canoas. También es importante. Pero ¿qué es más importante? Dime. No, nuestra unión. ¿Viste? Y se significa de este modo sin palabras. Y todo el mundo entienda. Nosotros, ¿qué está pasando? Ah, bueno, allí inmediatamente todo el mundo entiende. El sentir común es diferente del nuestro. Nosotros o no lo entendemos o tardamos. ¿Qué puede estar pasando en la cabeza y sentimientos de estas gentes? Esto es absurdo. Bueno, estamos en el tercer paso del potlatch. Ya comienzan cosas absurdas, pero que todavía se van a entender. Tarda unos tiempo en entenderlas, ¿verdad? Sí. Bueno, siguiente contestación. No, pues, ¿cómo se contesta algo como eso? Ya ahora uno queda humillado, ¿no? Traigan las tablillas y o bien se regalan, vamos a suponer que se regalan, y el otro contesta trayendo las tablillas, pero no las regalan, sino que el regalo es la destrucción de las tablillas. Las tablillas son representaciones pictóricas, ¿no? Labradas, objetos artesanales que vienen de los antepasados. No es solamente los que estamos vivos los que estamos estableciendo la alianza, sino somos los vivos y todas las generaciones. Y está representado todas las generaciones por las tablillas. Son tablillas que han participado en potlatch previos de generaciones anteriores. Han ocurrido en festividades sucesivamente. Así que, conforme en mayor número de potlatch han participado, las tablillas tienen cada vez más valor. Tienen el valor de las múltiples alianzas que han propiciado, de la fuerza de las distintas comunidades que está concentrada en las tablillas. Así como en las mercancías está concentrado tiempo de trabajo socialmente necesario, y ese es su valor, así se mide su valor. Ah, bueno, aquí el valor se mide por las alianzas, por las fiestas en las que han participado las tablillas. Aparentemente son hechos solamente religiosos y simbólicos, pero en realidad
básicamente son hechos prácticos de alianzas muy importantes para la sobrevivencia de las personas que viven en esa región, ¿no? Bien. Pero todavía puede suceder. Las destruyen también. Y por eso fuimos por pasos, ¿no? Uno la regala, ahí está la tablilla, somos nosotros y nuestras generaciones, te regalamos. Y el otro, ¿cómo contesta? Pues contesta con tablillas, pero destruyendo. ¿No? En el mismo sentido que tenía la destrucción de canoas o cualquier destrucción. Bueno, entonces llega un momento, empiezan las leyendas de los potlatch. Se dice que una vez un jefe, ante la dificultad de contestar, el potlatch, él mismo se lanzó al fuego, él mismo se sacrificó. Ese es el regalo, ¿no? En otra ocasión sacan a los esclavos y los degüellan. O se regalan esclavos o se degüellan. Estos que me costaron tanto trabajo en la guerra, para ti, para fundar la alianza, ¿verdad? Son alianzas, pero no son equitativas. Son alianzas en donde quedamos unidos, pero uno queda con más prestigio que el otro, ¿no? Y el prestigio consiste en quién tiene más, ¿no? Bueno. Evidentemente que cuando ya se lanza el jefe y muere en el fuego quemado, pues ya no tiene mucho sentido que el otro conteste, pues yo también ahí voy, porque ya no hay nadie que reciba el potlatch. Entonces se dice, a partir de este mito, que el potlatch perfecto, el intercambio perfecto es un intercambio que no se puede devolver. Que quedas y dices, está bien, ¿no? Acepto, estamos unidos, ¿no? Bueno, total que es muy interesante cómo pueden sentir o pensar los seres humanos muy distinto que nosotros y siguen siendo de la misma especie, ¿no? Y a ellos les parecería tan absurdo también nuestro intercambio equivalente, nuestro pechicateo, nuestro regateo, así la gente siempre vive desunida, es una pendejada. Lo importante es lograr unión, y para lograr unión hay que dar, que se note, ¿no? Total, el sentido común varía completamente según el objeto. En aquel caso, potlatch, en nuestro caso, mercancía, del cual depende la reproducción de la vida de todos los integrantes de una sociedad. Como la vida nuestra depende de la circulación de mercancías y dinero y del acceso a las mismas para satisfacer nuestras múltiples necesidades, nuestro sentido común, nuestra conciencia queda estructurada por este evento económico, por la forma mercancía. ¿Sí nos entendimos ahora? Bien, vamos a hacer un esquema de la forma mercancía. Para que sepamos qué significa eso. De que la conciencia y el modo de sentir, emocionarse, imaginar propio del sentido común quede estructurado de acuerdo a esa forma. Marx expone la forma mercancía en el capítulo primero del Capital, que se titula precisamente La mercancía. Aquí nos dice que la mercancía es, en primer lugar, es un valor de uso útil para la barriga, por ejemplo, o para el espíritu, no importa. Puede ser una Biblia o puede ser pan, pero que sea mercancía es útil para alguna necesidad para satisfacer valor. Además de ser valor de uso, tiene otro valor, tiene el valor de poder ser cambiado, tiene el valor de cambio. No solo es útil para una persona, sino que es útil para poder intercambiar otros bienes
con otra persona. Este es un tipo de valor de uso social. No satisface directamente una necesidad individual, sino que satisface socialmente. ¿Me pasas el otro micrófono? Pasa el micrófono. Utilizar el micrófono. Bueno, decíamos que la mercancía en primer lugar es valor de uso, pero también es valor de cambio. Indagando en el valor de cambio, para poder dar cuenta de un precio, por ejemplo, Marx dice que es valor. ¿En qué proporción se cambia una mercancía por otra mercancía? Esto depende del valor inscrito dentro de cada una de ellas. Ese valor depende de cuánto trabajo abstracto, en términos de tiempo, de trabajo socialmente necesario, esté plasmado en la mercancía. Paralelamente, si la mercancía, además de ser valor de uso y valor de cambio, también es valor, solo puede serlo porque es producto del trabajo. Y precisamente de un trabajo concreto. Así es que el trabajo en sus dos modalidades, de trabajo concreto o útil, trabajo de carpintero, trabajo de panadero, trabajo de ingeniero, petrolero, etcétera, etcétera, cualquier trabajo concreto, implica un desgaste general. Eso es trabajo abstracto. El simple cansarse al trabajar, ese es el trabajo sin características precisas. Cualquiera que trabaja le sucede eso, se cansa. Entonces ese es el trabajo abstracto. El trabajo abstracto, ese cansancio, esa pérdida de vida, es lo que produce valor, que se expresa en el mercado como un valor de cambio. Y por otro lado, el trabajo, pero en su aspecto útil, desplegándose, produce un producto concreto: mesa, silla, casa, automóvil, celular, anteojos, cualquier cosa, que se expresa a nivel del consumo como un valor de uso. Es un producto concreto que se presenta como un valor de uso concreto, que va a un consumo concreto. Viene de un trabajo concreto, se presenta como producto que proviene de ese trabajo. ¿De dónde viene? Producto de la producción. ¿A dónde va? Hacia el consumo concreto. Es un valor de uso que satisface necesidades. Lo mismo que este trabajo abstracto se plasma en un valor que se expresa en el mercado como valor de cambio, y ese mercado no es sino un consumo abstracto del ritual de intercambio de forma entre mercancía y dinero que cumple una función social. Este valor de uso social que tiene la mercancía de poder ser intercambiado, que pasa de una mano a otra mano. A mí, como carpintero, ya tengo muchas sillas en mi casa. El valor de uso de la silla para mí es inútil. En cambio, para otro, ese valor de uso es útil. Pero ¿cómo hacemos que pase de mis manos a las de él? Que no sea un bien que satisfaga mi necesidad individual, sino que satisfaga una necesidad social. Se logra mediante el valor de cambio. Bien, entonces ya tenemos la forma mercancía. La forma mercancía está constituida por una forma natural. La forma natural del producto, del trabajo concreto, que se expresa como valor de uso y va a un consumo concreto. Este es un ciclo, porque una vez que se consume, otra vez hay que comenzar a producir. Es un ciclo continuo de forma natural. Esta es una definición antropológica de los seres humanos. Mientras que por otro lado la mercancía es forma-valor. Igual, una vez que se ha
consumido en el intercambio mercantil el valor como valor de cambio, hay que volver a producir otro. También es un ciclo. Esta es la forma natural, todo este ciclo, perdón, la forma valor, en continua reproducción. Así que la forma mercancía es la unidad de la forma natural y de la forma valor de los productos o objetos prácticos que plasma el trabajo en las sociedades mercantiles. En nuestro caso, la sociedad mercantil capitalista. ¿Entendimos? ¿Estamos claros? Entonces, aquí tenemos un objeto concreto y lo más importante de él es su cualidad. Es pan, no es desarmador. Ahora, el desarmador no lo puedo usar como avión, súbete y abre si voy. Su cualidad no es esa. El valor de uso avión es el que sirve para volar. Y el valor de uso chamarra es el que tapa del frío. No al revés, o no de otro modo. Así que lo más importante es su cualidad. Claro, también en cantidad adecuada para las necesidades, pero el tema de la cantidad es segundo. Mientras que, y así se distinguen los valores de uso, en cambio los valores, pues todos son iguales. Es una gelatina de desgaste, una gelatina de trabajo abstracto, una gelatina de tiempo de trabajo socialmente necesario. La sociedad en cada uno de los individuos ha gastado trabajo durante un tiempo, se ha desgastado. Bueno, pero ese desgaste no tiene diferencia, es según el tiempo, según la duración. Así que la diferencia de un valor y otro es, en primer lugar, la cantidad. ¿Cuánto valor? No, ¿cuál valor? O sea, eso es absurdo. ¿Cuánto valor? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero hay que pagar por esta mercancía? Así que el tema es sobre todo de cantidad y la forma es siempre mediante intercambio de mercancía y dinero. Lo más importante en el valor es la cantidad, lo más importante en el valor de cambio es la forma de intercambio mediado por dinero. Mientras que lo más importante en el valor de uso es su contenido, no la forma. Y lo más importante es la cantidad. Digo, la cualidad. Si se fijan, son perspectivas opuestas. Una perspectiva sobre todo de contenido y cualitativa, y otra perspectiva sobre todo de forma y de cantidad. Eso, para que quede claro lo de la forma. Vean ustedes, se está muriendo de hambre un tipo en la calle, ahí está el restaurante, hay comida en el restaurante. Pues sí, pero este hombre no tiene dinero en la bolsa. Entonces no puede realizar el rito. Esta actividad formal de cambiar una mercancía del mismo valor por dinero del mismo valor, pero que tiene otra forma. Una es la forma de mercancía del valor y otra es un valor que tiene la forma de dinero. Entonces, como no puede hacer este cambio formal, muere de hambre. La forma es tan importante en la sociedad mercantil capitalista que de ello depende la vida. ¿Tienes dinero y puedes hacer cambio de forma? Muy bien. ¿No tienes? ¿Moriste, no? ¿Cómo ves? Ah, no, pues por eso luego hay gente muy formal. Porque aquí la forma es debido a muerte, ¿no? Entonces hay que ser educado, hay que dejar. Todo eso que te imponen las formas está dependiendo de este asunto, de este fondo decisivo de cómo se logra la reproducción de toda la sociedad. Mediante valores de uso, sí, mediante valores de uso, pero a los cuales hay que acceder a través del mercado. Donde no importa lo que diga un ser humano u otro, sino la forma mercado de la cual depende la distribución de todos los bienes. Así va quedando más o menos constituido
nuestro sentir y nuestro pensamiento. Es un pensamiento y un sentir dualizado, o si se quiere, esquizoide. Tiene una perspectiva mirando al valor de uso y otra perspectiva mirando al valor. Generalmente domina la del valor. Valor y el dinero que está del otro lado y que se va a intercambiar por esta mercancía. Valor y dinero dominan, pero no obstante también nos fijamos en el valor de uso. Y también, si nos fijamos en el valor de uso, luego cambiamos la medida y decimos, oye, sí, pero cuesta, está muy caro. ¿Sí? Es una mirada doble, es un sentir doble. Y en donde prevalece generalmente la forma y la cantidad y no la cualidad y el contenido. Pero a otros momentos nos importa el contenido. ¿Sí? Lo importante es que noten ustedes esta contradicción entre el valor y el valor de uso y sus distintas determinaciones, cualidad, cantidad, forma, contenido, sustancia, magnitud. ¿Sí? Todas sus determinaciones se contradicen, las del valor con el valor de uso, y de alguna manera el valor, aunque hay contradicción, domina la unidad, mantiene unidas estas cuatro características. Y es así, bajo el dominio del valor, que puede funcionar continuamente el intercambio mercantil y funciona la distribución de la sociedad, funciona la reproducción social, y según este funcionamiento continuo es que también funciona nuestro sentido común, nuestro sentido práctico de la vida. ¿Lo entendimos? Bueno, a ver qué tal. Preguntas, comentarios, críticas, para que podamos profundizar. Compañeros, los invitamos a preguntar las cosas más sencillas, que a ustedes les parecen más sencillas, y a no tener la pena compartir este espacio como un espacio libertario mentalmente, ¿no? Sí. Gracias. Buenas noches, doctor. Sí. Tengo una pregunta. Desde su perspectiva, ¿se vislumbra algún cambio, algún intercambio visible entre los tipos de capitalismo que se encuentran funcionando en el mundo en la actualidad, que mucha gente no los alcanza o no los alcanzamos a ver, salvo que profundice uno en ellos? Por ejemplo, el capitalismo que practica China no es el mismo capitalismo que practica Estados Unidos o México. Y vaya, por ahí leí algún artículo que hablaba de que el enemigo nuevo o futuro del capitalismo no era el socialismo, no por su derrota política o militar, sino porque al no ser él ya un rival, entonces ya el capitalismo se encuentra con rivales al interior de su tipo de sistema. Entonces, ¿qué vislumbra por ahí en ese sentido? Esa es una duda que tengo desde hace meses, y qué bueno que ahora es la oportunidad de ver si encuentro alguna respuesta y si hay alguna esperanza al menos para los países que estamos más atrasados, ¿no? Sí. Bueno, aparentemente estamos en otro tema, ¿verdad? Que pero forma parte del tema. Entonces vamos a tratar de dialogar un poco, ¿no? Entonces, tendríamos que, pues, es una noticia. Y a usted lo ha traído preocupado. Y yo creo que a mucha gente, porque estaba que iba a haber una posible guerra nuclear
entre Norcorea y Estados Unidos. Y ahí estaban participando China y Rusia a ver si frenaban a Norcorea o no. Y decían que intentaban frenarla, pero que pues, no se le podía amarrar las manos. Y Trump dijo, no, pues ustedes no lo están frenando con suficientes ganas. En fin, ha habido todos estos dimes y diretes. Y nuestra vida está pendiendo de esos hilos, ¿va? Entonces yo entiendo muy bien que usted esté preocupado. Seguramente hay mucha gente preocupada. Yo también me preocupé, pero luego dije, no, ¿para qué? ¿Ah? Y ocurre que, en primer lugar, el sistema capitalista no es de hoy, que es un sistema competitivo, que sus propios enemigos están dentro, que se confrontan entre sí a nivel de la competencia económica, a nivel de la competencia política y también a nivel de la competencia militar. Ya van 2 guerras mundiales y miles de guerras locales, regionales, de un país capitalista contra otro, generalmente con un sentido de avasallarlo, de quedarse con sus riquezas, etc. Entonces, ese es el tipo de modo de producción en el que estamos insertos. En eso consiste. No es una noticia, pues, sino es la estructura de la dinámica continua del capitalismo. Otra reflexión. Nosotros, en el sentido común, los hombres de a pie y mujeres de a pie, recibimos noticias respecto de las cuales no podemos hacer nada. Nos dicen que se van a meter una pinche moto. Oye, dame el teléfono de Trump para decirle que le bajen. Pues no tenemos el teléfono. Un tweet, así como él hace, ¿no? Que pone a todo el mundo de cabeza con un pinche tweet. Bueno, pues mándale uno a él, ¿no? Por lo menos para que no duerme esta noche, ¿no? Para que se preocupe. Bueno, nosotros no tenemos incidencia en las altas esferas, están enajenadas, separadas respecto de nosotros. De alguna manera, como estamos separados entre nosotros. Esta situación de atomización, de que el otro me es ajeno, individualmente considerado, que los medios de producción me son ajenos y están monopolizados. Hay múltiples enajenaciones que estructuran a la vida dentro del capitalismo. Bueno, desde su base, eso significa que también a nivel político hay una enajenación entre los que dirigen y los que son dirigidos, entre quienes tienen las riendas del mundo y los que tenemos las riendas puestas y estamos ensillados. Bueno, entonces, esa condición es también una condición del sentido común, del sentir común. Tenemos una continua sensación de impotencia. Nosotros íbamos despacito construyendo las determinaciones de la estructura de pensamiento y sentimiento del sentido común. Las básicas son: la cantidad sobresale, la forma sobresale, oponiéndose al contenido y a la cualidad. También se los toma en cuenta, pero siempre prevalece la cantidad. El egoísmo, la propiedad privada sobre la mercancía, prevalece sobre la solidaridad, la cooperación, la convivencialidad, aunque también esto otro existe. Estábamos hablando de un pensamiento dualizado, ¿verdad? Estas son las determinaciones del sentimiento, del sentido común que venimos construyendo paso a paso, pero de pronto aparece una pregunta y ahí aparece, a propósito de esa pregunta, aparece una característica muy compleja, muy desarrollada del sentido común mercantil capitalista, así es que vale la pena observar. Esta condición de enajenación, esta situación de impotencia que todos sentimos respecto de la vida. El cambio climático nos va a llevar a chingar a todos. ¿Qué puede ser? Pues nada. Bueno, tira la basura en su lugar. Ah, bueno, ahora voy a tirar las cosas de plástico en un basurero y la cáscara de naranja en otro basurero. Eso es lo que puedo hacer por el planeta.
pues no te la crees, pero dicen, no, pues, es muy importante, la acción individual, o sea, sí, o sea, casi habría que empezar a rezar para decir que eso es cierto, ¿no? Es una especie de nueva religión de un Dios sobre el cual no tenemos. Las plegarias que los católicos hacían continuamente a Dios, si Dios nunca contestaba. Ah, bueno, así es esto. No se le hacen plegarias, pero te imponen una condición de muerte posible, de penuria, te corren del trabajo, no hay trabajo, ya no van a respetar tus años de antigüedad. O sea, una serie de transgresiones, de abusos a nuestras vidas, y aparentemente no podemos hacer nada. A veces decimos, bueno, si me porto bien, no me voy a ir tan jodido. Bueno, hay salida, ¿verdad? Este es nuestro sentido. Con la pinche cola entre las patas todo el día. Es un sentido común de esta naturaleza y siempre angustiado. Siempre angustiado porque esta situación que platicamos aquí de, estoy viendo aquí al tipo que se está poniendo grande y acá está el restaurante. Y no tiene dinero, pero hay comida. Esta es una situación absurda, pero en la cual podemos estar en cualquier momento todos. Entonces es un sentir en continua angustia. En continua angustia, es un sentir productivista o que hay que producir para no caer en esta condición. Y por otro lado, si ya tenemos un poquito, es un sentir consumista, ¿no? Para compensar esta condición angustiada, también tenemos esta otro consumismo, el acceso a los bienes a los pendejos. Bueno, entonces son dos reflexiones que se me ocurren para ligar esta pregunta aparentemente alejada del tema concreto que estamos viendo, pero que de nueva cuenta nos traen a la estructura del sentido común determinada por la mercancía y el dinero. Y ahora sí que, ¿qué le va a pasar al mundo? Yo pienso que no se van a romper la mano. ¿Por qué? Porque son muy cabrones. No les interesa mucho la mano. Entonces van a intentar sacar una salida negociada. Es así. Yo, apelando a la mala leche que tienen, que digo, ¿se puede uno dormir tranquilo el día de hoy? Posiblemente no, porque están desafiándose. A lo mejor en los desafíos se patinan y aprietan el pinche botón, ¿verdad? Así que sí, puede suceder, pero esta es una condición de impotencia y de angustia continua en nuestro modo de vida. Y por ese motivo se presenta este modo de vida estructurado a partir de la mercancía. Es la condición de la mercancía la que nos atomiza a todos. Estamos separados, no hay comunidad, no hay solidaridad. Habría que construirla y a veces se construye, pero de suyo, de por sí, como la estructura social es antisolidaria, es atomizada, es de enfrentamiento y de enajenación, y nada más si hablamos de individuos atomizados. Pero también hay clase dominante que explota una a la otra. También hay esta otra forma de enajenación más profunda, más feroz. Entonces, esta condición de vida se convierte en sentir común, en forma de sentir, forma de imaginar, forma de pensar, etcétera, etcétera. Bien. ¿Otra pregunta? Buenas noches. Sí, ahorita que ponía el ejemplo de las tribus y cómo un sentido común puede variar entre una comunidad y otra, inmediatamente lo empecé a relacionar con el ejemplo que tuvimos en la familia el año pasado, porque 3 tías tienen 3 hijas y las 3 cumplían 15 años el mismo año y las 3 la competencia era quién le hacía la fiesta más grande. Ándale. La fiesta de 15 años más grande, pero no era por ver quién dar más, nos dimos cuenta de quién competía, era una competencia. ¿No? Entonces hay como que es un sentido común que difiere un poco al de la comunidad, porque la comunidad la intención era dar más, acá la intención era competir para proyectar más y generar más prestigio. Entonces, claro. Mi pregunta es, ¿cómo una misma acción puede tener diferentes sentidos comunes, ¿no? O sea, ¿cómo
podemos andar con la vida y hacer lo mismo que mi vecino. Yo voy al mismo trabajo que mi vecino, vivo al lado de mi vecino, le voy a la América igual que él, lo que sea, pero el sentido común está orientado de manera diferente, ¿no? 4-0. Yo por poner un ejemplo, ¿no? Pero ese video en sí, la primera pregunta, ¿no? En sí, ¿cómo las mismas acciones pueden tener diferentes sentidos comunes? No entiendo eso. No entendí eso. ¿La misma acción? ¿Cuál acción? Una misma acción puede ir guiada por un sentido común diferente. Sí, ¿cuál acción? No entendí cuál es la acción a la que te refieres. Me describiste una situación que tenía varias acciones. Bueno, el y yo no sé a cuál te el refieres. tema de la fiesta, pues, de los 15 años, ¿no? Que 15 años para 3 personas distintas. para 3 niñas distintas, Sí. pero mi lectura fue de que cada una estaba... ¿Y cuáles los distintos sentidos comunes? Si es un solo sentido común. Porque el sentido común de la comunidad se trataba de dar más. Ahora Acá parecía más que era una competencia. tú confrontas esta descripción con Sí. de la comunidad, Así es, parecía una competencia. pero es otro acto distinto. No es el mismo acto. Tú dices que es el mismo acto. O sea, desde nuestro sentido común, captamos un acto completamente, cualitativamente distinto al acto que llevan a cabo estas niñas y sus familias. Lo hacemos, lo asimilamos como si fuera el acto de una comunidad para lograr una alianza. No es el mismo. Tiene otro sentido, otra cualidad, se organiza de manera diferente, quién organizó la fiesta, cómo la preparan, todo es completamente distinto, pero nosotros lo igualamos, hacemos una equivalencia formal, que es de lo que estamos hablando aquí, que va a prevalecer la cantidad, no la cualidad va a quedar desleída, y va a prevalecer la forma. Entonces lo que vemos nosotros, sobre todo de sentido común, es la forma se parece a la competencia, ¿verdad? Tiene la misma forma, es nuestra manera de pensar y sentir. Bueno, pero si ya le ponemos coco y analizamos, no es lo mismo. Solamente tiene una forma análoga, pero el contenido fundamental es completamente otro. ¿Sí? Por eso yo no te entendía a qué te querías referir con precisión. ¿Sí? ¿Sí nos entendimos? Sí. Y cómo tu pregunta está construida de acuerdo al sentido común que nos es común, al sentido común mercantil capitalista, y cómo esa manera de pensar y analizar o de representarse la realidad tiene que ver con la estructura de la mercancía. Perdón por aprovechar el tiempo para ilustrarlo para todos y también para ti. En realidad eso nos sucede a todos, ¿no? Nada más es cosa de que hablen ustedes y ahorita los ponemos al tamaño de la mercancía. O cualquier refrán, por ejemplo, aquí tengo unos refranes aquí del refranero mexicano. Dice: más vale un buen compromiso que un mal matrimonio. Pues sí, es un refrán, ¿no? Y estas dos situaciones, compromiso y matrimonio, dos situaciones vitales para el individuo, situaciones cualitativas, se la relaciona siguiendo la estructura del intercambio mercantil. Una cosa vale más que otra, ¿no? Lo que importa es la cantidad, ¿no? Aunque son cualidades diversas, lo que establece la representación social en el refrán es un intercambio equivalente, como si se tratara de intercambio de mercancía por dinero, y diciendo, bueno, uno vale más que el otro. Entonces tú eliges, claro que tiene su sentido, tiene su chispa, tiene su ingenio, ¿no? No hay que dejar de verlo. Más vale un buen compromiso que puta, si hace matrimonio, si es un mal matrimonio. No, mejor nos la pasamos de novios un ratito bien, ¿no? Que ya casarse y eso. O sea, está aludiendo a ese evento. También a una utilidad pasajera, en lugar de la entrega de por vida que se implica acá. En fin, este refrán está construido, forma parte del sentir común. Todo el mundo dirá, sí, cierto, sí, entiendo lo que ahí se dice. Bueno, pues esto está construido de acuerdo a la forma mercantil.
está muy lejos de la forma mercancía, pero ya descubrimos cuál es la clave de esta mamada. Como la clave de esta otra, o de todas las que en general podamos decir, la clave está en la forma mercancía. Este es un hecho interesante. El sentido común tiene una psicología social. No es un tema de ideología, es un tema de actitudes, de sentimientos y luego de pensamientos ligados a conductas prácticas que se despliegan en la vida. Es una práctica, es un pensamiento, es un sentimiento, pero sobre todo, además de ideas, es una psicología social que a todos nos comunica. ¿Cómo podemos sentir igual usted y yo, usted y yo, usted y yo? Porque hay mercancías aquí que estructuran nuestra cabeza. Hay un hecho económico que determina nuestra psique. Ese es el evento extraño que estamos tratando de esclarecer. No parece, pero la esencia de nuestro tipo de psicología es la forma mercancía. Es una especie de salto mortal. La clave de la psicología no está en la psicología. La clave de la psicología no está en la política. No está en la ideología. Podría estar en la ideología. Por ejemplo, pensaríamos que la ideología dominante les ha achicado la cabeza a todos nosotros. No. Lo más importante es que nuestra cabeza y nuestro corazón están funcionando de acuerdo a la forma mercancía. Esta manera de comunicarnos todos, de sentir, de estar sincronizados todos, les decía, aunque nos comunica a todos, no es neutral, pero difiere de la ideología dominante, difiere de la ideología proletaria o de la conciencia de clase proletaria, para decirlo con más precisión, y difiere de la ideología dominante de la burguesía, y también difiere de la ideología del campesinado, o de la ideología de la pequeña burguesía, o de la ideología del terrateniente. Difiere de todas esas ideologías. Es un sentir distinto, que todos participamos, que todos nos podemos comunicar, pero no es neutral. Cada una de estas ideologías, claramente que no es neutral, sino está sesgada a favor de esa clase y de sus intereses. Pero el sentir común tampoco es neutral, es la paradoja que estamos tratando de construir, ¿no? No es neutral, sino que tiene que ver con la forma mercancía, y en ella domina el valor. Esto engrana con el siguiente paso. El valor es la base del plusvalor, que es lo que le explota el capitalista al obrero. Es valor, nada más que más valor que el que cuesta la fuerza de trabajo del obrero. Así que aunque nuestra forma de sentir común no es lo mismo, no es idéntica a la ideología de la clase dominante, sin embargo, hay manera de que se engrane. Le es fácil a la ideología dominante influir en el sentido común. Simplemente tiene que hacer valer la plusvalía y la ganancia en un territorio en donde ya de suyo domina el valor. No domina el plusvalor, pero domina el valor, domina lo cuantitativo, domina la forma, no la cualidad. ¿Sí se entiende? Mantenemos la diferencia entre ideología y sentido común, número uno. No son lo mismo. El sentido común sirve para comunicarnos entre todos, pero no es neutral, sino que está un poco cargado a favor del plusvalor, porque está cargado a favor del valor. Pero sin embargo, mejor no solamente sin embargo, mejor no. Decimos, más bien decimos, vamos para terminar, vamos a oponer claramente a la ideología de la clase burguesa y al sentido común, ¿no? El sentido común está estructurado a partir de la contradicción valor-valor. Decía que es un sentido esquizoide en donde domina generalmente el valor. Mientras que la ideología dominante
una ideología, un conjunto de ideas, sentimientos, forma de imaginar, forma de emocionarse, etc. En donde lo que predomina es la ganancia, es decir, el plus, valor. Sin contradicción con el valor de uso. Este es un pensamiento completamente unilateral, el de la clase dominante burguesa. Mientras que el pensamiento común es un pensamiento y sentimiento dualizado, muchas veces inclinado a favor de lo que la clase dominante diga, porque domina el valor y la clase dominante domina la ganancia y el plusvalor. Pero este es un pensamiento dualizado, tiene otras salidas diferentes de la clase dominante. Por eso la clase dominante no la tiene ya ganada, sino que tiene que hacer una lucha para dominar, para dominar a esa ideología de una época, para dominar ese sentido común. Tiene que triunfar, tiene que someterlo. No de antemano le es idéntico, es una piel que se la pone encima, ¿no? Sino que tiene que hacer un trabajo para ganar. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí. ¿Hay otra pregunta acá atrás? Sí. Buenas noches. Espero que la pregunta tenga sentido y tenga validez dentro de la... Vamos a ver, somos los jueces de lo que tú digas. Sobre todo, bueno, me vino a la mente sobre todo la primera parte de la ponencia que dio, cuando hablaba del sentido común y cómo se van formando las formas predominantes del pensamiento en las sociedades determinadas, etc. Mi pregunta está relacionada con estos movimientos contraculturales que hay, ¿no? Sobre todo en Occidente. ¿Qué tanta validez o contrapeso pueden tener cuando surgen? No sé, llámese por ejemplo el movimiento hippie de los 60s en Estados Unidos, en parte de Europa, para contrarrestar estas formas de pensamiento dominantes que mencionaba. ¿Qué tanto emanan de ahí, no? Pero ¿qué tanto pueden tener validez para formar un contrapeso, una contracultura, como se hacen llamar, o sea, un catalogado? Bueno, pues el movimiento hippie en particular hizo valer el tema del valor de uso, ¿no? Amor y paz, un amor libre, otras formas de consumo, otras formas de convivencia. Hizo valer el tema del valor de uso por sobre el tema del valor, por sobre el tema del dinero, por sobre el tema de la guerra, por sobre el capital. Es un movimiento contestatario. Y dijo, bueno, como somos impotentes para transformar la realidad, esta situación de impotencia ante los poderosos, que forma parte del sentido común, dijo, encontró una salida. Bueno, nosotros no combatimos al sistema, nos hacemos a un lado, nos vamos. We drop out, decían, ¿no? Nosotros nos zafamos, cabrón, ¿no? Ustedes síganle con su pinche rollo, nosotros nos zafamos, nos vamos a una comunidad al campo. En fin, es una salida posible contra una pequeña isla, ¿no? Entonces, evidentemente, implica un pensamiento crítico. Ahorita resalté todos los aspectos críticos de esta argumentación, en donde están criticando a la ideología, están criticando al sentido común mercantil capitalista a favor del valor de uso. Pero hay otras dimensiones de este mismo movimiento, tanto sensibles como ideológicas, como de pensamiento, que pues están prisioneras o del sentido común o de la ideología dominante. Hay que hacer un análisis pormenorizado, pero sí nos sirve para ilustrar que es posible dentro del conjunto de la conciencia social, dentro del capitalismo y de su vida y su metabolismo práctico material, es posible que ocurran formas de disidencia. ¿Sí? Y cuando ocurren, ¿a dónde van? Hacia el valor de uso. ¿Sí? Se zafan de la estructura de la mercancía o intentan zafarse, no solo de la ganancia, sino también de la estructura de la mercancía, y se ceden solamente hacia la forma natural de la reproducción social, hacia el valor de uso. Hacia el valor de uso de los alimentos, hacia el valor de uso de la ropa de los hippies es muy notoria, muy resaltante, ¿no? Su cualidad, ¿no?
hacia otra manera de vestir, de traer el cabello, de cómo arreglarse las mujeres, en qué consiste la belleza, ¿va? Una belleza completamente distinta, opuesta al Star System, ¿no? Cómo nos presentan a Madonna, cómo nos presentan a Gwyneth Paltrow o algún otro ícono masculino o femenino de Hollywood, ¿no? Todas estas cuestiones cualitativas son opuestas al sistema, ¿no? Son alternativas. No nos oponemos, sino proponemos otra alternativa. Y la gente elige. Sí. Y entonces que nos vamos a la casa y vamos a cenar y mañana nos vamos otra vez, ¿no? Ahora tú tenías una pregunta. ¿O ya se acabó? Piénsalo bien. Bueno, más que una pregunta, una inquietud. Sí, muy bien. Me gustaría que me mostrara una relación entre la forma mercancía y la cultura. A lo mejor no me alcanza mi cerebro como para relacionarlo, si quería escuchar su punto de vista. Claro. Bueno, primero, parte de la cultura es el sentido común, ¿verdad? Y ya estamos viendo que tiene guarda una relación de estructuración del sentido común en referencia a sus ideas, a su forma de sentir, a la psicología social propia del sentido común, la forma mercancía como ente económico, como ente práctico material, tiene incidencia en la formación simbólica de las mentes de cada uno de nosotros, ¿no? Nuestras representaciones simbólicas, nuestras representaciones sociales están construidas según la estructura de la mercancía. Entonces eso quiere decir que el producto cultural que tenemos ahorita no puede salirse de la forma mercancía, o sea, el pensamiento va dirigido exclusivamente en esa forma. El sentido común. Okay. Estamos en el sentido común, aquello de lo que todos participamos y todos entendemos. Es un sentido común que está sintonizado con la forma mercancía. ¿Sí? Así lo diríamos. Esa sintonización no significa anulamiento de pensamiento y sentimiento o de otra alternativa, porque justamente la forma mercancía es contradictoria. Es la contradicción del valor y el valor de uso dominada por el valor, pero sigue siendo contradictoria, no se acabó la contradicción. ¿Sí? Entonces, el sentido común normalizado permanentemente es funcional con el sistema, es conformista, vamos a decir, ¿no? Utilizando un concepto de la psicología social. Sería conformista y no tendría salida. Pero en momentos de crisis, una crisis económica, por ejemplo, pues la gente ya no cree en las mercancías, ya no cree en que el valor domine, sino dice, no, la salida es la gente unida a la gente, no el sistema de trabajo, no el sistema de mercado. La salida es la organización de los de abajo. La salida no es lo que nos venden en el supermercado. Yo tendré que consumir otros valores de uso, otro tipo de alimentación y no la comida chatarra que me están vendiendo. ¿Ves? Hay distintas maneras en que la gente intenta zafarse del dominio de la mercancía en momentos de crisis alimentaria, de crisis de salud, de crisis económica, de crisis política. Cada vez que hay crisis, el valor no puede dominar al valor de uso en la mercancía. Y entonces el valor de uso se insubordina y empieza a determinar la posibilidad de nuestra organización, de otras ideas, de otro pensamiento, de otro sentimiento, de otra imaginación. ¿Sí? Entonces, el sentido común mercantil capitalista no es intrínsecamente conformista. Es conformista, pero puede ser rebelde.
mayormente es conformista, no es neutral, sino que generalmente está engranado a la ideología dominante, o puede ser engranable o influenciable por la ideología dominante. Y nos roban el cerebro y los sentimientos la clase dominante, sí, generalmente, pero no siempre. ¿Por qué? Porque la estructura es dual y contradictoria y hay posibilidad de la rebeldía. Y no solo, ahí estamos en sentido común, pero ese sentido común revelándose es posible que se desarrolle, ya no como sentir común, sino como una conciencia cada vez más desarrollada, como una conciencia política, una conciencia revolucionaria, una conciencia comunitaria, etcétera, etcétera. Otras gentes a lo mejor no desarrollan esa conciencia, el sentido común se mantiene para que todos nos comuniquemos, pero un sector de la sociedad empieza a desarrollar ideas, sentimientos, como el movimiento hippie lo hizo, por ejemplo, hasta un cierto nivel. En otro nivel quedó atorado en el sistema. Habría que ver cuál. Nosotros ahorita solamente resaltamos sus dimensiones de valor de uso, zafándose del dominio de la mercancía, zafándose del dominio del sentido común, creando otro sentir práctico, otro sentir, otra manera de sentir la vida. ¿Sí? Sí, sí es posible. Eso es algo muy importante que escenificó históricamente todo los 60, especialmente el 68 del siglo XX, ¿no? Esta posibilidad de ruptura, no solo económica y política, ruptura política, económica, sexual, familiar, cultural, de toda la cultura como ente orgánico, como toda otra forma de vida, es posible y la gente se zafa, ¿verdad? Luego fueron integrados, fueron dominados, les metieron mota, les metieron heroína, les metieron LSD. Ellos comenzaron con que a través del LSD podían liberarse, pero la CIA lo vio muy bien, entonces destruyó las mentes de muchas gentes, así, directo, ¿no? Bueno, ¿sí? Pero se mostró una posibilidad muy interesante, ¿no? De otro sentir común, de otra cultura. Y eso todavía refulge desde los 60s y 70s hasta la fecha. No obstante que el neoliberalismo y el pensamiento postmoderno, etcétera, han querido sepultar todo eso y que se olvide, junto con el presunto socialismo de la URSS, que se olvide también esa gran fulguración que llenó de vida a distintos niveles a las personas. Sí, una pregunta muy interesante. Bueno, lo dejamos para el rato, ¿no? Vamos a dormirnos, vamos a comer. Si no, mañana yo no voy a poder venir aquí. Me voy a quedar, como, ¿cómo te diré? Como dormido, sin desayunar. Les recordamos que mañana a las 11 de la mañana continuamos con nuestra quinta